El gobierno ha nacido de la agresión y por la agresión. Es llamativo cómo juzgamos con excesiva indulgencia la responsabilidad de los legisladores por los males que ellos puedan causar. Herbert Spencer dice que sería justo que los legisladores reciban un castigo cuando promulgan leyes basándose en su ignorancia. De la misma manera que un médico poco instruido no debería recetar medicinas, un legislador no debería intervenir en aquello que no entiende. Los legisladores aumentan constantemente las miserias humanas con su afán de mitigarlas. Una mala legislación es en realidad un ataque a la vida de los hombres. Lo realmente trágico es que son muy pocos los ciudadanos que se atreven a dudar de la benevolencia del gobierno, y son aún menos aquellos que se animan a opinar con irreverencia del poder político, porque todo aquel que se exprese en contra de un gobierno no tardará, dice Herbert Spencer, en sufrir medidas severas. El Estado aumenta con una mano los males que con la otra quiere remediar. Aunque el Estado sea el autor del mal que se lamenta, no disminuye la fe en su intervención bienhechora. Los errores del Estado son un motivo para rogarle que cometa otros nuevos. Deberíamos prestar mucha atención a la manera en la que el pueblo ve a sus gobernantes, porque en los tiempos actuales las personas se desligan de responsabilidades y esas responsabilidades se las depositan al Estado, como si este fuese el único ente capaz de brindar solución a los problemas que aquejan a la sociedad. Cada vez son más las peticiones que las personas le delegan al Estado, y no solo en mayor cantidad, sino que son peticiones cada vez más irrealizables, como si fuesen los políticos una fuente inagotable de poder y de sabiduría, cuando en realidad todo aquello que aporta al bienestar individual es fruto de la acción espontánea de las personas, de los ciudadanos, ya sea de manera aislada o en grupo. Nada le debemos nosotros a la intervención gubernamental, que en realidad lo único que hace es entorpecer el desenvolvimiento normal de una sociedad. Lo único que hace es contaminar el espíritu de cooperación, de servicio y de solidaridad. El individuo debiera recibir beneficios proporcionales a sus méritos, es decir, debería obtener recompensas que sean equivalentes a los servicios que este individuo ha prestado, porque las personas, cuando están en competencia, tienen dos posibles caminos: o degeneran y sucumben, o prosperan y se multiplican, y el camino será uno u otro dependiendo de las cualidades de cada sujeto. Si el gobierno elige favorecer y propagar a aquellos individuos que son inferiores, a la vez que entorpece el progreso de aquellos individuos mejores dotados, las personas perderían su incentivo de esforzarse, motivo por el cual la especie degeneraría progresivamente y acabaría desapareciendo frente a aquellos que sí compiten, que sí buscan progresar y mejorar. Nótese cómo el Estado busca progresivamente sustituir a la familia, busca absorber las tareas y la responsabilidad propia del núcleo familiar, porque es en la familia donde deben transmitirse valores y donde debe enseñarse el principio de la generosidad con el prójimo, no en el Estado. Al Estado lo único que le corresponde es impartir justicia. Mi conciencia me dice que deben ser socorridos el débil y el necesitado. Todo hombre caritativo siente el deseo de remediar el hambre, la desnudez y la miseria. Herbert Spencer nos dice que una sociedad que ayuda al pobre no va a progresar. Si uno busca el progreso, tiene que hacer que el pobre sea capaz de ayudarse a sí mismo. Es decir, que el pobre vaya ganando autonomía, independencia y que pueda progresar a través de su propio trabajo y de su propio esfuerzo. Es decir, el pobre no puede estar atado a la ayuda, a la limosna de las demás personas ni del gobierno, sino que el pobre tiene que valerse por sí mismo, y ahí es donde realmente se le da dignidad a toda la ciudadanía, porque en realidad no tiene ningún sentido ayudar si yo no doy algo de mí mismo. No tiene sentido sentir empatía
sería si solamente lo hacemos porque lo establece un decreto o porque lo ordena un gobernante. Nosotros debemos involucrarnos y sentir esa empatía de manera directa en la ayuda al prójimo. Si todos pensáramos de esta manera, la alegría en la sociedad sería mucho mayor. El problema, dice Herbert Spencer, es que la gran mayoría de las personas se ha acostumbrado a solucionar aquellas situaciones de necesidad mediante la sanción de leyes o mediante la acción del Estado para realizar obras caritativas, pero financiadas a expensas del esfuerzo de otras personas. Es decir, yo ayudo a alguien, pero no con mi sacrificio, no con mi esfuerzo, sino que lo ayudo quitándole a otra persona cuyo consentimiento nunca me he tomado la molestia de obtener. Centrándonos un poco más en la visión económica, Herbert Spencer nos advierte sobre el peligro de los proteccionistas, a los que él llama agresionistas, porque en realidad son enemigos del libre cambio y por el hecho de proteger a una determinada empresa están perjudicando a 10 consumidores, es decir, por proteger a un determinado grupo que recibe un privilegio del Estado, están perjudicando a muchos otros ciudadanos que quieren comprar, que quieren obtener un bien o un servicio de una determinada empresa. En pocas palabras, los únicos que salen beneficiados de las medidas proteccionistas son los empresarios que están amparados por el poder estatal. De ahí en más, es un perjuicio económico para todos los ciudadanos, tanto para los ricos como para los pobres, y especialmente para los pobres, porque en realidad para el rico implica una pérdida económica, pero de algo superfluo, porque tiene más capital. En cambio, para el pobre se lo está perjudicando con algo que es necesario para su vida, que es imprescindible para el día a día. Lo que más aborrece Herbert Spencer de los políticos es que una vez que estos llegan al poder, ignoran y subestiman a la sociedad, porque la ven como una masa plástica a la que ellos pueden modelar a su gusto y placer, cuando en realidad la sociedad no depende de su voluntad, porque la sociedad ya es un cuerpo organizado, aunque los políticos no lo vean de esa manera. El legislador no conoce a la milésima parte de los ciudadanos, no ha visto la centésima parte de ellos, únicamente tiene escasas noticias de los hábitos, costumbres y modos de pensar de los mismos, y, no obstante, cree que todos obrarán como él prevé y tenderán al fin que él pretende ver cumplido. Se necesita un largo aprendizaje para cualquier oficio, y lo único que no exige ninguno es el dictar las leyes a un país. Herbert Spencer dice que tenemos la responsabilidad como individuos de plantarnos frente a aquellas decisiones tomadas en el Parlamento, pero que, aunque tengan fuerza de ley, son ilegítimas. En los tiempos pasados, los reyes tenían un origen divino que justificaba su poder político y razón por la cual tenían legitimidad y el pueblo obedecía sus dictámenes. Pero en los tiempos actuales, los legisladores no son representantes de Dios en la tierra, motivo por el cual nosotros no les debemos una sumisión absoluta. Y ya sea una o sean muchas las cabezas que toman decisiones, lo cierto es que nadie puede justificar hoy en día un poder absoluto, ni siquiera la mayoría, porque la mayoría no tiene derechos ilimitados, no los tiene. De hecho, que prevalezca la opinión de la mayoría es simplemente un espejismo, es una superstición política creer que la opinión de la mayoría es lo que debe hacerse. La superstición política del pasado era el derecho divino de los reyes. La de hoy es el derecho divino de los parlamentos. El mero hecho de asociarme con alguien más, es decir, el hecho de convivir con otras personas, no puede a mí obligarme a actuar en contra de mi voluntad o a limitarme a mí a actuar de una manera en la que yo quisiera actuar y no perjudico a los demás. Es decir, mi libertad no puede estar sujeta a la opinión de los demás, ya sean los demás una sola persona, ya sean muchos legisladores o ya sea un plebiscito que tiene el aval de la mayoría de la población. Mi libertad es innegociable. Herbert Spencer nos dice que debemos luchar por establecer una existencia social regular, que traducido significa garantizar los derechos de los individuos. Es decir, los derechos de los individuos no se negocian,
se garantizan. Debemos estar siempre alertas, dice Herbert Spencer, porque los ciudadanos son la única esperanza para el progreso de una sociedad. Tengamos en cuenta, como dijimos anteriormente, que para los políticos la sociedad no es un cuerpo organizado. Los políticos ignoran que la sociedad a la que representan está constituida, sostenida y movida por ciudadanos libres e independientes. Ellos piensan que la sociedad es algo que pueden moldear a su voluntad, y los ciudadanos somos quienes le entregamos el poder a los políticos. Nosotros le damos el poder de coacción, y con eso hay que tener cuidado, porque el Estado no tiene el poder coercitivo de adorno, sino que una vez que nosotros se lo entregamos, lo más probable es que termine utilizándolo, y lo va a utilizar contra los propios individuos, contra los propios ciudadanos a quienes representa y a quienes debería garantizar sus derechos. No dejemos que lo presente nos ciegue respecto a lo porvenir. En el pasado, la misión del liberalismo fue trazar límites al poder de los monarcas. En lo futuro, la misión del verdadero liberalismo será trazar límites al poder de los parlamentos. Si creemos que el bien definitivo es solamente el bien inmediato, no puede entonces haber verdadero progreso. Les agradezco por su tiempo, les agradezco enormemente que de manera libre se hayan quedado en el análisis de este libro, El individuo contra el Estado, de Herbert Spencer, porque si no, voy a tener que ir al Estado para que me financie un programa con su dinero y así yo pueda tener muchas visualizaciones. Muchísimas gracias, gente, en verdad, y nos estaremos encontrando para el análisis de otro libro.